Aunque el siglo XX estuvo plagado de discusiones acerca del lenguaje y su origen, y todo este debate entre naturaleza y cultura, eh, es decir, esta idea de, bueno, de dónde viene principalmente el lenguaje, de los aprendizajes sociales o es algo inherente a nuestra biología. Lo cierto es que hoy en día la mayoría de las personas estamos de acuerdo que el aspecto neurológico de nuestra biología juega un rol fundamental en la producción y comprensión del lenguaje, ¿no? Claro, para hablar de esto, quizás lo primero que tenemos que entender es que, por supuesto, que el cerebro no es una masa homogénea. Cada parte del cerebro está especializada para desempeñar algunas tareas en específico, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la corteza motora se asocia con movimiento. Eh, Obviamente, originalmente los estudios relacionados con el cerebro eh, originalmente no venían de dos fuentes principales, de los estudios de lesiones cerebrales y los estudios de autopsia. Esto significa que estudiábamos casos de personas donde ciertas partes del cerebro se habían visto afectadas, ¿no? Y veíamos qué cambios de comportamiento ocurrían. O abríamos parte del cerebro que habían sido dañados, ¿no? Y pues estudiábamos a profundidad qué estaba pasando allí, en el caso de los cadáveres. Por supuesto, hoy en día contamos con técnicas mucho más refinadas. Podemos crear imágenes, representaciones en 3D, podemos ver activación cerebral y tenemos un montón de instrumentos para medir distintos aspectos de la actividad cerebral. Sabemos, por ejemplo, que el cerebro se divide principalmente en dos hemisferios. Eh, Cada uno está especializado para algo distinto. Por ejemplo, en términos generales, en la mayoría de las personas diestras, el hemisferio izquierdo se ocupa fundamentalmente del procesamiento analítico basado en el tiempo, mientras que el hemisferio derecho se ocupa fundamentalmente del procesamiento holístico con base espacial. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, fácil, porque al evaluar la actividad cerebral en personas, cuando se les asignan ciertas tareas relacionadas con estas o que necesitan de estas habilidades, vemos de forma marcada activación en una parte del hemisferio. Eh, para la gran mayoría de nosotros, es decir, las personas diestras, las funciones del lenguaje se localizan fundamentalmente en el hemisferio izquierdo. Decimos que en el caso de los diestros, este sería el hemisferio dominante. Según Rasmussen y Milner, incluso 70% de las personas zurdas también presentan un hemisferio izquierdo dominante. Esta localización de la función no está vinculada con la modalidad del habla. Los estudios de imágenes demuestran que las mismas regiones del hemisferio izquierdo del cerebro están activas en gente que está produciendo lenguaje de signos con ambas manos. Entonces, a ver, si tenemos más o menos esta idea, podemos preguntarnos, bueno, ¿dónde está localizado el lenguaje? ¿No? Eh, en los años 50, eh, Penfield y Roberts estudiaron los efectos de la estimulación eléctrica en pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico por epilepsia. Obviamente, más recientemente hemos visto el desarrollo de técnicas, por ejemplo, scan SPET o CAT, eh, y sistemáticamente hemos encontrado lo mismo. Hay unas áreas específicas del cerebro que son responsables de algunos procesos del lenguaje. Eh, para no darle mucha vuelta a esto, ¿no? Sabemos que uno de nuestros referentes básicos es el neurólogo francés Paul Broca. Eh, Broca realizó algunos de los primeros trabajos relacionados al efecto que tiene una lesión cerebral sobre la conducta en la década de 1960. Broca observó
a pacientes con lesiones en el córtex de los lóbulos frontales izquierdos que provocaron una deficiencia en su capacidad de hablar. A pesar de que el aparato vocal permanecía intacto y la capacidad para comprender el lenguaje se mantuvo aparentemente intacta. Este patrón de conducta o síndrome es lo que se conoce como la afasia de Broca. Entonces repitamos, la afasia de Broca es un tipo de afasia que se produce tras una lesión en el área de Broca del cerebro, por supuesto ustedes ya habrán visto esto en neurología, y se caracteriza por una cantidad importante de disfuncionalidades, específicamente habla lenta, habla laboriosa, dificultad en la articulación y la presencia de agramatismo. La parte de el cerebro que se ve afectada es la que llamaremos el área de Broca, que pueden ver este momento en pantalla. En 1864 después vendrá Karl Wernicke a identificar otra zona del cerebro implicada en el lenguaje. Esta vez en la parte trasera del hemisferio izquierdo, en la parte del lóbulo temporal, conocido como el giro temporal. Esta área, por supuesto, llevará el nombre del área de Wernicke. Y lesiones en esta área provocan lo que se conoce como la afasia de Wernicke, en la cual se puede observar un lenguaje fluido que no tiene mucho sentido y una incapacidad para comprender el lenguaje, aunque el sentido del oído no se ve afectado. Yo puedo escuchar, yo puedo recibir estímulos auditivos, pero por alguna razón, cuando ese estímulo auditivo es lenguaje, no lo entiendo. Es como si alguien nos hablase con balbuceo. Por supuesto, Wernicke sería uno de los primeros en presentar un modelo de cómo se organiza el lenguaje en el cerebro. Afirmó que las imágenes de los sonidos de los nombres de los objetos se almacenan en el área de Wernicke, en el córtex temporal superior izquierdo. Cuando hablamos, esa información se envía, disculpen, cuando hablamos, esa información se envía a lo largo de una vía de fibras conocidas como fascículo arcuato al área de Broca, en el córtex frontal inferior izquierdo, donde se traducen estas imágenes de los sonidos en movimientos para controlar el habla. Por supuesto, una crítica que le podemos hacer a este modelo es que realmente es un modelo realmente simple. Hoy en día sabemos que el proceso de elaboración del lenguaje involucra muchísimas más áreas del cerebro. Hay una activación un poco más general. Sin embargo, incluso los modelos más recientes todavía de alguna manera tienen como un fantasma o un cierto parentesco, ¿no?, con este modelo que se llama el modelo de Wernicke-Geschwind. Disculpen. Otro nombre que lleva el modelo de Wernicke-Geschwind es el modelo Lichtenstein-Geschwind, Wernicke-Lichtenstein-Geschwind, que obviamente poco a poco fue puliéndose. Específicamente en 1972, Geschwind describe la generación del lenguaje de las áreas de la parte de atrás a la parte frontal del hemisferio izquierdo. Específicamente, a ver, ¿cómo se da esto? Cuando oímos una palabra, se transmite la información de la parte del córtex responsable del procesamiento de la información auditiva hasta el área de Wernicke. Si a continuación decimos esa palabra en voz alta, la información fluye al área de Broca, donde se activa la información articulatoria y pasa a continuación al área motriz responsable del habla. Por ejemplo, si vamos a letrar una palabra, el patrón auditivo se transmite a una estructura conocida como la circunvolución angular. Si leemos una palabra, el área visual del córtex activa la circunvolución angular y después el área de Wernicke. El área de Wernicke, por lo tanto, va a desempeñar un papel central en la comprensión del lenguaje. Una lesión del fascículo arcuato provoca dificultades en la repetición del lenguaje, mientras que la comprensión y la producción tienden a permanecer intactas. Este patrón es un ejemplo de lo que se conoce como el síndrome de desconexión. Desconexión es aquello que ocurre cuando dos áreas del cerebro
o la conexión entre ambas se ve afectada por una lesión o por alguna condición. Eh, la circunvalación angular desempeña un papel central, por lo tanto, en la mediación entre el lenguaje visual y el lenguaje auditivo. Como vamos a ver a lo largo de este módulo, aunque la comprensión visual y auditiva es muy parecida en algunos aspectos, tiene también unas diferencias importantes en otros, sobre todo en el aspecto del reconocimiento de las palabras. Como les había comentado anteriormente, avances en el estudio de la neurología han ido encontrando que este modelo no explica, o mejor dicho, peca por ser demasiado simple. Vamos a ver algunas observaciones que le podemos hacer. En primer lugar, aunque la mayoría de las personas presentan dominio del lenguaje en el área izquierda del hemisferio izquierdo del cerebro, no es cierto que todo el procesamiento del lenguaje ocurre en este hemisferio. Algunas funciones importantes del lenguaje tienen lugar en el hemisferio derecho. Algunos investigadores han sugerido que el hemisferio derecho desempeña un papel importante en un desorden adquirido conocido como la dislexia profunda, que desempeña facetas importantes del reconocimiento visual de las palabras y que está implicado en aspectos de la producción del habla, fundamentalmente la prosodia, es decir, aquello que tiene que ver con el volumen, el ritmo, el tono y la entonación del habla. Las regiones subcorticales del cerebro desempeñan claramente un papel importante, pero poco comprendido en el lenguaje. Por ejemplo, Ullman y sus colaboradores encontraron que aunque las personas que padecen la enfermedad de Parkinson podían conjugar con éxito verbos irregulares, disculpen, tenían dificultades con los verbos regulares, lo que sugiere que las regiones corticales desempeñan algún papel en las facetas basado en las reglas del lenguaje. Esto es importante porque le da soporte a la idea de la gramática generativa, que es uno de los conceptos que habíamos hablado durante la introducción del lenguaje. Y es esta idea de que la manera en que estructuramos el lenguaje, por ejemplo, cómo diferenciamos entre... se me fue la palabra, disculpen. ¿Cómo diferenciamos entre... Ahí un error del lenguaje. ¿Cómo diferenciamos, por ejemplo, entre verbos regulares e irregulares? Tiene una base de orden evolutivo y biológico. El cerebelo derecho, adicionalmente, adquiere una significativa actividad cuando procesamos el significado de las palabras. Esto tiene más que ver con la parte de la interpretación o que de la percepción del lenguaje, ¿ok? Como vamos a ver, recibir la información como estímulo ambiental no es lo mismo que entender la palabra. Una cosa es percibirla e identificarla como lenguaje y otra es lograr conseguir con éxito asociar esa información con una palabra de nuestro lexicón interno y al mismo tiempo poder, o sea, y al asociarla con el lexicón, acceder al significado asociado. Incluso, ¿ok? Regresando a nuestro hemisferio izquierdo, es evidente que algunas regiones del cerebro, frente a las áreas tradicionales de Wernicke y Broca, también desempeñan papeles importantes en el lenguaje. En concreto, toda la circunvolución temporal superior es importante. O sea, no es solamente el área de Wernicke, es toda esta parte que está, es toda la parte que está alrededor del área de Wernicke. En tercer lugar, ¿no? Otra crítica o otra observación que podemos hacer es que las lesiones cerebrales nos muestran, o los efectos que tienen las lesiones cerebrales no están tan bien definidas como predice el modelo. La total destrucción del área centrales del modelo rara vez producen afasias permanentes en los tipos esperados. Es decir, la destrucción del área de Broca o de Wernicke no produce un colapso completo del lenguaje. Incluso
Gracias al fenómeno de la plasticidad cerebral, se ha determinado, se ha encontrado que las personas pueden readquirir habilidades que en apariencia habían perdido. Eh, por supuesto, rara vez vamos a encontrar bien definida la distinción que esperamos entre desórdenes expresivos y receptivos. ¿Ok? Es decir, normalmente los desórdenes relacionados con el habla tienen una concepción bastante clínica. Es decir, es importante evaluar el caso por caso, ¿no? Eh, Vamos a ver que distintas personas van a tener distintos niveles de compromiso en distintas áreas y distintas combinaciones. Por lo que los procesos de percepción y de producción parecen ser más cercanos de lo que a veces esperamos, ¿no? Obviamente aquí en este curso se presentan juntos a raíz de esto, aunque como van a ver, en general son temas que se manejan por separado, ¿no? Que se manejan de forma aislada, eh, por un tema de conveniencia académica, ¿no? Es preferible trabajar cada uno de estos temas por su lado porque nos ayuda a ver claramente las diferencias entre ellos, aunque a nivel biológico hay una profunda correlación. Un ejemplo sencillo de esto es que los individuos con una lesión en la región del área de Broca suelen tener dificultades para comprender las frases. Los distintos tipos de afasia tienen agrupaciones variables de síntomas que tienden a producirse juntos y que no están tan claramente relacionados con áreas como la de Broca o la de Wernicke, como predice el modelo. Finalmente, casi todas las personas que padecen de una afasia tienen alguna anomia, independientemente del lugar donde se ha producido la lesión. Eh, Adicionalmente, la estimulación eléctrica de las distintas regiones del cerebro suele tener el mismo efecto y una estimulación selectiva de las áreas de Broca y Wernicke no produce los sencillos efectos diferenciales que cabría esperar. En resumen, lo que queremos decir con esto es que no se ha perdido el valor o la relevancia que tienen estas áreas del cerebro en el lenguaje. Lo que se ha hecho, sobre todo en el siglo XXI, es complejizar la idea de que hay áreas delimitadas, ¿no? Y decir, bueno, sí, hay áreas que tienen un rol importante, pero en realidad la actividad parece estar distribuida a lo largo del cerebro, que se acerca un poco más a la idea de los modelos conexionistas. Un ejemplo de esto es el trabajo de Ullman, que propone un modelo llamado el modelo DP, declarativo procedimental. Una vez más, este modelo trata de relacionar el lenguaje con el cerebro. Para Ullman, el lenguaje depende de dos sistemas cerebrales, el diccionario mental o lexicón, que depende de un sistema de memoria declarativa basada fundamentalmente en el lóbulo temporal izquierdo. La gramática mental, que depende fundamentalmente de la memoria procedimental, está basada en un sistema neuronal independiente en el que están implicados los lóbulos frontales, los ganglios basales, el cerebelo y partes del lóbulo parietal izquierdo. En esencia, esta distinción hace referencia a las diferencias entre reglas lingüísticas o sintaxis y palabras. La diferenciación reaparecerá a lo largo de todo este seminario. Recuerden, ya los habíamos conversado previamente. De hecho, cuando veamos el reconocimiento de palabras, hablaremos principalmente de semántica, y cuando pasemos oraciones, hablaremos principalmente de sintaxis. Otra importante es que el procesamiento del lenguaje utiliza en cierta medida procesos cognitivos y estructuras cerebrales que no están exclusivamente dedicadas al lenguaje. En pocas palabras, algunas partes del cerebro son más importantes que otras pero resulta bastante difícil localizar procesos concretos en algún área o estructura cerebral específica. Una vez más, es un tema de distribución de las funciones y no de localización. Bueno, naturalmente sería reduccionista de mi parte quedarme solamente con el tema de la el aspecto biológico del lenguaje, ¿no? Una problemática que se nos asoma
cuando decimos que el lenguaje es de origen exclusivamente biológico, es bueno, si eso es así, eh, ¿por qué se da este fenómeno en el cual eh, distintas culturas, ¿no? Desarrollan distintas lenguas? Eh, y ojo, no nos referimos solamente al hecho de que usemos palabras distintas, ¿no? Sino que hay diferencias estructurales, hay diferencias semióticas, hay diferencias morfológicas, etcétera, 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 etcétera. Em, por lo tanto, la mayoría de las personas están más que dispuestas a conceder eh, que el lenguaje, si bien tiene unas bases biológicas, también debe estar constituido de otras cosas. Y allí es donde entra el tema de las bases eh, tanto cognitivas como sociales del lenguaje. Específicamente con respecto a las bases cognitivas, nos vamos a enfocar en Jean Piaget. Eh, eh, Principalmente porque Piaget sigue siendo un referente bastante importante, incluso en la psicología del desarrollo, ¿no? Incluso hoy en día. Pero también lo tomamos en consideración eh, por la astucia que tiene Piaget al estudiar el desarrollo infantil y al hipotetizar una cantidad de cosas maravillosas a raíz de, bueno, prácticamente estudiar a sus hijos. Si ustedes recuerdan, Jean Piaget propone que hay 4 fases en el desarrollo infantil. La fase sensomotor, la fase preoperacional, la fase de operaciones concretas y la fase de operaciones formales. La fase sensoriomotor solamente, digamos, la relación del niño con el mundo es una relación eh, profundamente funcional, sería la palabra más adecuada, y en ella el niño eh, no tiene capacidad de simbolizar, ¿no? Él simplemente está allí eh, eh, pues eh, podríamos decir percibiendo el mundo, interactuando con el mundo. En la frase preoperacional ya empieza a aparecer una capacidad de simbolización bastante primitiva, ¿no? Pero es, por ejemplo, lo que le permite al niño establecer similitudes entre cosas. Es decir, por ejemplo, mi papá me compró un martillito de juguete y con eso, ¿sabes? Puedo golpear cosas. Quizás también con este cubo puedo golpear cosas, ¿no? Entonces, él integra eh, eh, la- las, las funcionalidades de distintos objetos y desde y entonces empieza a establecer estas asociaciones en el mundo. Es más o menos en el periodo, durante la fase preoperacional, en donde empiezan a aparecer las primeras palabras. Y aparece un lenguaje cuyo carácter es muy concreto, ¿no? Papa, mama, dada, comida, dormir, obviamente el niño no conjuga oraciones y cuando las empieza a conjugar son oraciones sencillas, ¿no? Eh, pero ya allí hay un acto de comunicación. En la medida en que las funciones cognitivas del niño se van desarrollando, en paralelo su capacidad para el lenguaje también. Y esa es la clave desde la cual Piaget nos va a decir, oye, parecería entonces eh, que debe haber unas bases cognitivas o el niño tiene que llegar a cierto nivel de desarrollo cognitivo para poder eh, generar, para poder utilizar el lenguaje. Eh,
Dicho esto, ¿no? Pues claro, esto nos habla de la disposición natural del chamo. Pero ahora viene la otra parte, ¿no? Y es, ok, chévere. Sabemos ya que hay unas estructuras biológicas que facilitan la adquisición del lenguaje. Sabemos que hay unas capacidades cognitivas que tienen que desarrollarse para que el chamo en consonancia vaya desarrollando el lenguaje. Ahora, ¿qué? ¿No? ¿Qué más queda? Bueno, naturalmente un entorno donde aprender ese lenguaje. Eh, Básicamente aquí hay que regresar un poco a esa mirada conductista, ¿no? Cuando Skinner nos decía que el lenguaje también es conducta aprendida. Eh, y ciertamente hay mucho de verdad en eso. Em, el lenguaje es un punto de partida. Disculpen, el aprendizaje, es lo que estaba tratando de decir, es el punto de partida para el desarrollo del lenguaje. Más específicamente, aquí merece la pena recordar el aprendizaje vicario de Albert Bandura, ¿no? Cuando Bandura nos decía, bueno, nosotros, o sea, el chamo, nosotros en general, eh, percibimos a otras personas eh, eh, hacer o ejecutar ciertos comportamientos y nosotros poco a poco vamos adaptando esos esquemas, ¿no? Y recuerden, no es una simple réplica, es que yo lo adapto en función de mis capacidades. A ver, lo más básico de esto es, bueno, un niño no tiene por qué decir eh, eh, papá, ¿no? El niño dice tada. Y el padre reconoce que el niño está diciendo papá. Y claro, a través de aproximaciones sucesivas, el niño poco a poco cada vez va desarrollando eh, eh, y afinando sus habilidades para el lenguaje, ¿no? Em, el asunto es, claro, esto lo que nos quiere decir es que el niño comienza en estos años formativos, en estos primeros años, a copiar ese comportamiento de los padres y de ahí es donde viene el proceso de adquisición. Pero claro, eso no queda allí, ¿no? A lo largo de su proceso formativo, el joven empieza a interactuar con otras personas. Eh, Sea, ¿no?, una educación formal, por ejemplo, la educación en el colegio, o sea la adquisición informal a través de la interacción con otros. Y esto es lo que ayuda a explicar, por ejemplo, cómo es que se dan estas variaciones en el lenguaje. Eh, Variaciones que pueden ser de carácter semiótico, que pueden ser de carácter eh, eh, morfológico. Eh, el castellano es un ejemplo sencillo de esto, ¿no? Eh, a ver, piensen ustedes cuántos eh, eh, cuántas variaciones del castellano hay, ¿no? ¿Cuántos acentos hay? Y también piensen cómo nosotros, cuando pasamos mucho tiempo en un contexto distinto al nuestro, desarrollamos esos acentos y esas inflexiones. Y de repente, de la nada, empezamos a tener estas variaciones,
que son de orden cultural. Por ejemplo, un español tiene un acento muy distinto cuando habla castellano que un colombiano o un venezolano. Y esto es perfectamente normal, ¿no? Eh, a ver, y claro, no es una variación que, que se puede explicar por algo biológico, ni mucho menos por algo cognitivo. Entonces, cuando tomamos en consideración todos estos aspectos, pues creo que la conclusión es bastante obvia, ¿no? Y es que el lenguaje es un fenómeno bien complejo, es un fenómeno bien interesante y definitivamente es un fenómeno que tiene muchos niveles. Ahora, habiendo hablado sobre las bases del lenguaje, eh, básicamente tenemos que entender que hay dos procesos asociados, el proceso de percepción y el proceso de producción. El proceso de percepción lo vamos a ir atendiendo a lo largo de este módulo eh, y se caracteriza por ser, o mejor dicho, es el proceso a través del cual adquirimos información del mundo, lo percibimos e identificamos como lenguaje, es decir, lo reconocemos, ¿no? Y finalmente lo interpretamos. Em, Mientras que el proceso de producción se puede resumir en la construcción de una intencionalidad, eh, la traducción de esa intencionalidad en lenguaje en función a ese lenguaje que hemos construido, eh, procedemos a eh, crear o planificar una serie de movimientos o articulaciones que son las que finalmente nos van a permitir enunciar ese lenguaje. Con respecto a los procesos de percepción, una vez más, estos los vamos a ir conversando en la medida que vaya avanzando el curso. Por ejemplo, cuando hablemos de reconocimiento de palabras, tocaremos a fondo el rol que tienen los ojos y la manera en que el ojo recibe la información. Ahora, en general, ¿ok? Hay algunas características que merece la pena ir comentando desde ahora. La primera de ellas es que el lenguaje, eh, aunque parezca una suerte eh, de discurso continuo, es decir, que yo voy hablando y se percibe eh, como si yo estuviese diciendo unas cosas continuas, ¿no? En realidad, la información que yo estoy recibiendo es fragmentada. Estoy hablando del lenguaje hablado específicamente. ¿Ok? No es continuo, es fragmentado. Las sensaciones, porque son en realidad fonemas que están ocurriendo muy rápido uno tras otro, y es el receptor quien, quien rápidamente conecta estos fonemas y utiliza los silencios para construir palabras y para construir lenguaje. ¿Ok? Eh, Otro aspecto que es relevante eh, con respecto a la percepción del lenguaje es que, bueno, disculpen, un detalle adicional y es que así como la percepción del sonido es discontinua, o mejor dicho, sí, discontinua,
La percepción de la lectura es continua. Es fácil, ¿no? Si yo abro un libro y empiezo a leer, ustedes se van a dar cuenta que van pasando rápidamente de una palabra a otra. Incluso, como vamos a ver cuando damos reconocimiento de palabras, no hace falta leer toda la palabra para darnos cuenta de cuál es la palabra. Ahora, del lado de la producción, el proceso es bastante interesante. Y es el punto en el que me quiero enfocar en este audio. Eh, en líneas generales, la base o el modelo de proceso de producción del habla se ha mantenido más o menos constante a lo largo del tiempo. Si bien es cierto que distintos autores eh, pues presentan algunas variaciones, en general todo el mundo más o menos se estructura en el mismo orden de eventos que propone Levelt. Level nos dice que la producción del habla es un proceso de tres etapas. El primer proceso se conoce como conceptualización. En él, la persona determina qué es lo que va a decir. Luego, eh, eh, a ver, ¿cómo ponerlo? Como les decía al principio, ¿no? Esto comienza con una intención. Una vez que el hablante tiene una intención, por ejemplo, transmitir una emoción, el hablante elige la información que considera relevante para preparar la construcción de la expresión y termina creando un mensaje preverbal. Es decir, aquí tenemos un significado, ¿no? Tenemos unos significados allí que están puestos, ordenados. Por ejemplo, una emoción que yo quiero transmitir, pero todavía no he convertido eso en palabras, ¿no? Y aquí, una vez más, hay que hacer esa diferenciación. Recuerden que el significado y la palabra son cosas distintas. La palabra es simplemente el medio por a través del cual es el portador del mensaje, pero no es el mensaje en sí. Eh, una vez que tenemos este mensaje preverbal ya construido, procedemos a la segunda etapa, de acuerdo a Levelt, que se conoce como la etapa de formulación. La etapa de formulación pueden entenderla como una suerte de transformación. Estamos comenzando con una representación de tipo conceptual y la vamos a transformar a una forma lingüística. Por ejemplo, voy a ponerle a esta emoción que quiero transmitir la palabra hambre o la palabra rabia o la palabra amor, ¿no? Cualquiera sean estas palabras, cualquiera sea la emoción eh, bueno, la emoción de turno. Eh, a ver, ok. Eh, aquí, ok, ese proceso de transformación sigue tres etapas. Primera etapa, lexicalización. Busco en mi lexicón el grupo de palabras que necesito para transmitir este mensaje. Planificación sintáctica. Estas palabras que he buscado tienen que organizarse, ¿no? En una oración, que es finalmente o una expresión, o una frase, o lo que sea que toque. Luego, una vez hemos agarrado las palabras y las hemos puesto en orden, esto sirve como una suerte de plan o de proyecto que se convierte en una planificación fonética y articulatoria. Es decir, o gramática y articulatoria. ¿No? Fonética si estamos trabajando con fonema, gramática si estamos trabajando con grafemas.
El asunto es que empezamos a crear un esquema o estrategia de motricidad que es la que nos va a permitir expresar lo que queremos expresar. Por ejemplo, la posición que tiene que asumir nuestra boca para pronunciar los fonemas, o la posición o los movimientos que tenemos que hacer con nuestras manos para trazar los grafemas. Allí es donde ocurre un proceso una vez que tenemos todo esto montado, ocurre un proceso de codificación, ¿ok? En donde transformamos las palabras en sonidos o en imágenes o en símbolos según sea el caso. Disculpen. Una vez que hemos hecho esa transformación, pasamos entonces a la tercera etapa, que es la etapa de ejecución. Allí, básicamente, pues se lleva a acto esto que hemos venido planificando. Pasamos por una etapa de planificación fonética, luego pasamos por una planificación motriz. ¿Ok? Esto es, una vez más, utilicen la imagen que les di de un blueprint, de un mapa, ¿no? O de una serie de instrucciones. En el nivel de formulación, lo único que estamos haciendo es crear un mapa, por ejemplo, un plano de un edificio. ¿Ok? En el nivel de ejecución, ese plano le llegó a los obreros y ellos están diciendo, ok, ¿qué es lo que vamos? Aquí están las instrucciones que tenemos que seguir. ¿Cómo las vamos a seguir? ¿Ok? Y una vez que nuestros, pues, obreros metafóricos empiezan a moverse, es cuando ocurre el fenómeno de la articulación y bueno, pues maravillas, maravillas, tenemos habla o escritura. Ahora, más específicamente, uno de los modelos clásicos de la producción del lenguaje se conoce como el modelo de Garrett. Básicamente Garrett escribe una serie bastante extensa de artículos en donde él argumenta que nosotros producimos el habla mediante una serie de niveles de procesamiento discretos. En este modelo el procesamiento se produce en serie, en tanto cualquier fase del procesamiento solo se está produciendo una cosa a la vez. Por supuesto, se está produciendo más de una cosa en cada uno de los niveles de procesamiento, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando estamos hablando, estamos en constante planificación de qué es lo que vamos a decir después. Sin embargo, estos niveles de procesamiento no interactúan entre sí, son relativamente independientes. Es decir, la parte que se encarga de la articulación, ¿sí? No tiene nada que ver con la parte que se encarga de ir planeando lo que viene después. El modelo básicamente va a diferenciar en dos fases fundamentales. La primera fase, la vamos a llamar nivel funcional. Aquí todavía no está representada explícitamente el orden de las palabras. Solamente especificamos y asignamos el contenido semántico de las palabras a los papeles sintácticos como sujeto y objeto. Es decir, por ejemplo, yo o Gustavo, bueno, ya yo sé que eso va a ser el sujeto, pero todavía no estoy muy seguro de en qué parte de la oración va a estar el sujeto Gustavo. Por luego, una vez que tenemos las palabras, pasamos al nivel posicional. Allí se ordenan explícitamente las palabras. Todo esto está pasando a nivel de formulación. Recuerden, conceptualización, formulación, articulación. ¿Ok? Una vez que tenemos una vez que terminemos el orden de las palabras, es decir, que completamos el nivel posicional, pasamos entonces a lo que se conoce como el nivel de sonido, que es la asociación de estas palabras con los sonidos necesarios que vamos a producir para poder enunciar las palabras. Ahora, un aspecto interesante de este proceso, sobre todo en el nivel posicional, es que Garrett formula
que no todas las palabras son iguales. Básicamente, Garrett va a separar entre palabras funcionales y palabras de contenido. Palabras de contenido son aquellas que tienen un símbolo, un significado asociado. Mientras que las palabras funcionales son aquellas que conectan a las otras palabras. Por ejemplo, el y, que, con, desde o de, ¿no? Estas son palabras que por sí solas no tienen ningún significado. Básicamente lo que denota Garen es que las palabras de contenido se van a escoger en el nivel funcional. Es decir, cuando todavía estamos asociando palabras con significados. Mientras que las palabras funcionales, estas palabras que no tienen un significado, sino que se usan para estructurar las oraciones, se van a escoger cuando lleguemos a el nivel proposicional. ¿Por qué? Bueno, realmente es sencillo, porque es en este momento donde nosotros tenemos que tomar la decisión de cuáles son esas palabras, o mejor dicho, ahora que sabemos cuál es la estructura de la oración, tenemos que coger las palabras apropiadas para poderle dar sentido a esa estructura. Eso es lo que estaba tratando de decir. ¿Ok? Por ejemplo, eh, podemos partir de una intención determinada, ¿no? Eh, podríamos decir algo como que necesito estudiar para el examen. Esto se produce al nivel de mensaje. Eh, el nivel de mensaje, cabe destacar, es decir, esta parte que forma parte de la conceptualización, es posiblemente una de las áreas menos estudiadas en la psicolingüística. Y eso tiene una razón bien importante de ser. Eh, Claramente es difícil accesar el contenido mental directamente. Entonces, por no decir imposible, ¿no? Tenemos que siempre utilizar una ruta. Ahora, el problema es, a ver, por ejemplo, una tarea de enunciación, que consiste en que la persona repite una palabra. Para que la persona repita la palabra, tiene que haber llegado a articulación. Entonces, acceder directamente al nivel de mensaje a nivel experimental es complicado, muy complicado. El punto es que una vez que elegimos qué es lo que vamos a decir y la forma con la que lo vamos a decir, ¿no? Empezamos a seleccionar las palabras adecuadas. Si es, bueno, pues aquí, fácil, ¿no? Lo que les está diciendo, si tengo que estudiar para pasar el examen, bueno, ahí están todas las palabras. Tengo que estudiar para pasar el examen. Ahora, no necesariamente estoy escogiendo esas palabras en orden. Puede ser que primero escogí la palabra examen, luego escogí la palabra pasar, luego escogí la palabra tener, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. Tengo que después organizar eso. Y ahí es donde entra ese nivel ahí es donde entra ese nivel posicional. Que me dice, ok, según las reglas que yo he aprendido sobre este lenguaje en específico, ¿cómo se pueden organizar estas palabras para darle un sentido? Naturalmente, esto no es eh, una garantía, ¿no? De que lo vamos a lograr con éxito. Básicamente aquí hay dos cosas importantes. La primera, bueno, ustedes y yo sabemos que los errores a la hora de hablar son frecuentes y comunes. Y muchos de estos errores tienen que ver con intercambio de palabras, con sustitución, ¿ok? Efectivamente, tienen que ver con fallos en el nivel proposicional. El segundo aspecto, y que es un aspecto que vamos a profundizar muchísimo más cuando lleguemos a la comprensión de oraciones, es el hecho de que los lenguajes tienden, aunque son un sistema de reglas, tienden a ser bastante abiertos. Por ejemplo, yo puedo decir la misma cosa de muchas formas, ¿no? De hecho, una de las teorías clásicas que explica por qué cometemos errores de nivel proposicional es porque se nos ocurre más de una manera de armar
una expresión, disculpen, se nos ocurre más de una manera de armar una expresión, eh, y estas dos o más maneras entran en competencia la una con o sea, entre ellas, ¿no? Y como no podemos escoger un ganador claro, bueno, las mezclamos, en pocas palabras. Ahora, un detalle interesante es que si bien Garrett nos da una visión del macro bien interesante, lo cierto es que no pone mucho, no hace mucho hincapié sobre cómo se da ese proceso sintáctico. Eh, para ello acudimos a autores como Bock, eh, que básicamente a través de una serie de experimentos llegan a la conclusión de que el orden de las palabras en el habla está determinado por una serie de factores que interactúan entre sí. Por ejemplo, los sustantivos animados tienden a ser los sujetos de frases transitivas y los elementos conceptualmente más accesibles tienden a aparecer antes en las frases en inglés. Eh, en general, estos experimentos demostraron que el componente de asignación del papel gramatical de la planificación sintáctica está controlado por factores semántico-conceptuales más que por las propiedades de las palabras como su longitud. Lo que quiere decir esto es que lo que orienta la planificación de cómo voy a organizar una oración no es la característica de la palabra, sino su significado. Eh, otro aspecto bien interesante es, por ejemplo, que los seres humanos tendemos a construir frases de modo que primero presentamos la información que sabemos que está dada antes de presentar información nueva. Otro aspecto interesante también es, por ejemplo, eh, las personas cuando les pedimos en tareas de, de nombramiento, que por ejemplo nombren una serie de objetos, tienden a observar los objetos antes de mencionarlos. Y de hecho ocurre con suficiente regularidad como para decir que eh, es una manera fiable de determinar cuál va a ser la siguiente palabra que alguien va a decir. Eh, Otro aspecto importante, ¿ok? Es el concepto de imprimación sintáctica. La imprimación es la tendencia a eh, dar una respuesta basado en la exposición previa a un estímulo. Cuando hablamos de imprimación sintáctica, lo que estamos queriendo decir es que normalmente nosotros tenemos como esta capacidad absolutamente maravillosa de eh, percibir la estructura sintáctica de forma inconsciente, obviamente, de los que están ocurriendo en la conversación, y tenemos la tendencia de construir nuestras frases basándonos en esas estructuras sintácticas. Por ejemplo, si estamos en un contexto donde la gente coloca siempre el verbo antes del sujeto, o el predicado antes del sujeto, o el sintagma eh, verbal antes del sintagma nominal, nosotros vamos a tender, disculpen, vamos a tender a hacer lo mismo. Eh, Obviamente esto tiene eh, eh, varias explicaciones, ¿no? Siendo una de ellas el hecho de que nosotros inconscientemente asumimos eh, que que las personas
tendrán mayor probabilidad de entender lo que estamos tratando de decir si copiamos sus formas de habla. Disculpen. Ahora sí. Eh, Ahora, saliendo de la planificación sintáctica, es bastante importante que conversemos un poco acerca de lo que es la lexicalización. La lexicalización es el proceso de producción del habla por la cual convertimos los pensamientos que subyacen a las palabras en sonidos. Traducimos una representación semántica, el significado de una palabra, en su representación fonológica. Básicamente, las tres preguntas que tenemos que hacernos es, bueno, ¿cuántas etapas hay? ¿Cuál es el curso o el proceso por el que se da esto? Y estas subfases son independientes o interactúan entre sí. Em, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Eh, Básicamente, existe un acuerdo generalizado en que la lexicalización es un proceso de dos etapas. La primera está basada en el significado y la segunda en la fonología. Cuando producimos una palabra, vamos primero al nivel semántico, del nivel semántico a un nivel intermedio de las palabras individuales. La elección de la palabra se denomina selección léxica. A continuación, recuperamos la forma fonológica de estas palabras en una fase que llamamos la codificación fonológica. Entonces, fase 1, selección léxica. Seleccionamos la palabra que nos parece más adecuada. Luego, una vez que tenemos esta palabra, la llevamos a su forma fonológica. O sea, la codificamos como una secuencia de sonidos. Eh, Efectivamente, existe un concepto, un consenso respecto a estas dos fases. No hay acuerdo sobre lo que ocurre en el nivel de representación léxica. Todas las teorías suponen que hay al menos una fase de representación léxica en la producción donde hay unidades que corresponden a palabras, pero no hay un acuerdo sobre la naturaleza y funciones de esa representación. Eh, una de las formas más típicas es la idea del lemma como la introduce Levet. Bien, los lemmas son podríamos llamarlo una suerte de representación de una palabra, sin ser una palabra en sí misma. ¿Ok? Eh, Podría imaginarse un lema como una suerte de telaraña que conecta un conjunto de significados, un conjunto de reglas sintácticas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la característica principal de los lemmas es que ellos no tienen una especificación fonológica, ¿ok? Por eso es que es un contenido abstracto, meramente mental. Em, por lo tanto, decimos entonces que la fase de especificación en una forma prefonológica abstracta de la palabra que estamos a punto de decir se le conocería como selección del lemma, ¿ok? Cuando todavía no tenemos la palabra como tal. La segunda fase de especificación de la forma fonológica concreta de la palabra se conoce como selección de la forma fonológica o lexema. ¿Ok? Eh, ya el lexema viene a ser la palabra ya representada en sonidos. Eh, Por lo tanto, en esta explicación de Lebel podemos encontrar que hay dos capas de representación léxica. Los lemmas, que son eh, 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 es como un punto medio entre lo puramente semántico y lo fonológico. ¿Ok? Y el lexema, que ya es
esa codificación de la palabra en una forma fonológica. Em, Destaco esta teoría, la teoría de Levelt, porque tiene una, una enorme cantidad de evidencia científica que, que la sostiene. Em, una em, eh, una vez más, ¿no? Cuando vemos desde la perspectiva neurocientífica nos encontramos que las activaciones en la producción de palabras son de tipo secuencial en distintas áreas del cerebro. Una vez más, aquí tenemos que mencionar definitivamente el área de Wernicke. Eh, lo interesante de esto es que eh, el, el, básicamente la serialización de las activaciones le da o le aporta evidencia a el modelo de lemmas. Eh, Quizás la mayor crítica que le pudiésemos hacer a esta aproximación sobre la producción del habla es que el modelo, no, realmente, más allá del hecho de que es una explicación cómoda, eh, no es una... no hay ninguna base empírica eh, que podamos señalar y decir eso es un lema. ¿Ok? Eh, Sino que más bien es un supuesto teórico que se propone, que se ajusta a la evidencia, y eso está bien, ¿no? Pero claro, no podemos dar garantía de que es así. No es, por ejemplo, como un análisis factorial que, si bien no podemos observar el factor latente, sí tenemos un respaldo a nivel matemático y dice, bueno, mira, ok, tienes razón, no hay una... eh, no puedo observarlo, pero tengo una serie de correlaciones que no pueden ser explicadas sino por la presencia de algo más, ¿no? Y eso nos da como una cierta certeza a la hora de hablar de, de los factores. No así con los lemas. ¿Ok? Em, Obviamente, la así como hemos en otros momentos conversado acerca de modelos conexionistas, por supuesto que también hay modelos de producción del habla basados en modelos conexionistas. Recordemos que los modelos conexionistas son este conjunto de modelos que proponen un isomorfismo entre la estructura cerebral y la construcción de, de los contenidos cognitivos. De modo que no existe tal cosa como una representación semántica o una representación de la palabra, sino que podemos entender las palabras como activaciones de nuestras redes neurales o inhibiciones de nuestras redes neurales. Eh, 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 Sería interesante modelar esto a nivel de computación, ¿no? Hacer una simulación virtual para que ustedes pudiesen ver de primera mano a qué nos referimos con esto de activaciones e inhibiciones. En fin, estos son como los tópicos más importantes relacionados con la producción del lenguaje. Bueno, por supuesto, verán en el texto hay bastante más información. Em, lo que sí quisiera es que no eh, eh,
no dediquen demasiado tiempo a estudiar el aspecto patológico o el aspecto de desarrollo, porque estos son temas que típicamente que ustedes van a ocupar en otras materias de su formación. Aquí me interesa que hagan hincapié en los procesos de producción como tal. Entonces, bueno, sin más que decir, les deseo un feliz día a todos.